Arratsaldeon, buenas tardes a todos, ondo etorriak guztiok. La verdad es que ya da testimonio, este primer momento ya da testimonio de la fama del Padre Luzón. Estos días a mí me toca presentarlo a usted, Padre Luzón, pero la verdad es que no sé qué decir del Padre Javier Luzón, porque ya todo el mundo lo conoce. De hecho, me decía la gente estos días, vas a estar con el Padre Luzón. Pues yo tengo ganas de estar con el Padre Luzón, que hemos leído sus libros, que le hemos escuchado. Así que es para mí un gozo poder estar hoy aquí, presentándolo y moderando esta mesa después de intervenciones. Les decimos que, como ha sido práctica habitual durante la mañana, si después quieren hacer alguna consulta al Padre Luzón, pues lo pueden hacer por escrito. Aquí hay unas voluntarias que van acercando acá hasta la mesa las cuestiones. El Padre Javier Luzón nació en 1952 y sobre su formación podemos decir que fue premio extraordinario de la licenciatura en Filosofía en el 76, becario del Ministerio de Educación y Ciencia en el 74, ha pasado por la docencia universitaria y la investigación en el campo de la antropología filosófica, así que también conoce qué es el pensamiento secular, ¿verdad? Y desde 1980 es sacerdote, fue ordenado sacerdote, formador de seminarios, se ha dedicado a la pastoral universitaria juvenil, doctor en teología. Después, en su acción pastoral también se ha dedicado a la formación de casados, a jóvenes, a sacerdotes, con las hermandades, cofradías, allí en Córdoba. Ha impartido cursos de teología, sigue haciéndolo también en parroquias, en centros, y fue también en parte de su vida sacerdotal, su ministerio, pues lo ejerció como exorcista en las diócesis de Córdoba y de Madrid. Hoy es vicario parroquial de la parroquia San Gabriel Arcángel. De hecho, lo ha traído aquí su párroco, Luis, ¿cómo es? Coldo María. Así somos tocayos, sí, lo ha dicho, que es allí párroco, aun siendo natural de Vizcaya, es párroco en Madrid. Y hoy el Padre Luzón viene a hablarnos desde ese ministerio que ahora desempeña en la pastoral hospitalaria, pues desde la esperanza en los momentos últimos de la vida, ¿verdad? Es decir, en la hora de la verdad. Aquí cabe recordar este año pues el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, además que lo escribe, ha sido casi profético en este sentido, porque lo escribió, lo publicó y después tuvo que estar ese tiempo largo de convalecencia y sigue aún, ¿verdad? El Papa dice: la llamada a la conversión, la última y la fundamental, es la de la esperanza, la de la confianza en Dios, en su gran promesa, la vida eterna. Gracias al amor de Dios en Jesucristo, estamos protegidos por la esperanza que no defrauda. La esperanza, dice el Papa Francisco, es el ancla del alma, segura y firme. En ella la Iglesia suplica para que todos se salven. Digo por esto de lo que nos va a hablar hoy el Padre Luzón. Y espera estar un día en la gloria del cielo unida a Cristo, ¿verdad? La Iglesia siempre proclama esta convicción también por medio de los capellanes y demás agentes de pastoral en los hospitales, a los que están al final de su vida, entre otros. De esto nos hablará hoy el Padre Luzón. Me parecen también elocuentes, hablando de la esperanza, y sobre este tema, las palabras con las que casi acaba en el penúltimo número su encíclica sobre la esperanza el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, ¿verdad? La Spe Salvi. Dice así en el número 49, que es el penúltimo: la vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? Dice el Papa: la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, dice el Papa, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Y esto es lo que es ser pastor en la pastoral hospitalaria, ¿verdad? Ser esas pequeñas luces al final de la vida. De esto
de esto, precisamente de esto, viene a hablarnos hoy el padre Javier Luzón. Muchísimas gracias, padre, y bienvenido. Agradezco mucho al padre Koldo Alzola esta amable presentación que me hace recordar la atenta acogida que la Comunidad Trinitaria de Algorta me brindó en noviembre de 2021, con ocasión de un retiro que tuvimos con el tema de fondo, estos libros del Quo Vadis Ecclesias, o la situación actual, cómo se ha gestado esta gran apostasía en la que nos encontramos, y también pues, del libro del manual de exorcística de las 6 puertas que ha mencionado el padre. Le agradezco de veras su cordialidad y también pues, a los organizadores del Congreso por haberme invitado a participar en este encuentro que cada año me parece muy relevante en orden a despertar a las conciencias de los católicos. Estamos en un momento en que se hace cada vez más urgente el testimonio de cristianos coherentes, como dice en tantas ocasiones Francisco en la bula del año jubilar, que enseñen a vivir la fe en la vida pública. Cristo nos llama a ser sal y luz del mundo. Y si hoy estamos lamentando una sociedad en descomposición, cosa evidente, no es cuestión de ser negativo, sino de ser realista, y eso tiene que ser un acicate para aportar lo que puede aportar un cristiano en una situación así, pues eso se debe en gran medida a ese lamentable divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos, que dijo la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual, en el número 43, dice que ha de ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Es decir, el cristiano empanado, que vengo a decir habitualmente, pues que con buena voluntad, pero que no se entera de dónde estamos y no se da cuenta de las repercusiones que tiene que tener su fe en el mundo en que estamos pisando, estar con los pies en la tierra. En esta materia que se me ha confiado tratar, el de la esperanza en los momentos últimos de la vida, esta insensibilidad me parece preocupante, sobre todo en tantos profesionales de la sanidad y tantos familiares de enfermos. Yo esto lo veo todos los días en mi hospital, ¿no? Ante esa eutanasia encubierta que se viene practicando bajo unos protocolos, supuestamente pues para que no sufra, pero lo que se hace es ir eliminando a las personas que el internista o el médico correspondiente decide que ya no vale la pena luchar por él, y entonces pues se habla con la familia y se le convence de sedarlo, y en 48 horas esa persona ha fallecido. El problema es que cómo hemos llegado a acostumbrarnos a eso, cómo estamos en una sociedad en la que pues esos abuelos que cuando llegó la crisis de 2008 se dejaron sus ahorros para sacar adelante a sus hijos y a sus nietos, y ahora no tienen derecho a que nadie los cuide, a vivir. También reconozco que el motivo por el que he aceptado en contra de mi habitual manera de actuar, porque estando en pluriempleo, cosa que nos pasa ahora a los curas con frecuencia, pues estando en un hospital por las mañanas, una parroquia por las tardes, hacer lo que hemos hecho mi párroco y yo hoy, pues es complicado, es complicado. Entonces normalmente solo acepto pues invitaciones virtuales, pero no presenciales. Pero en este caso el tema lo merecía, y además se da un motivo personal. Yo tengo mucho que agradecer a la CDP porque mi padre perteneció a ella desde el año 1945, participó en la acción católica de propagandistas de una manera muy activa,
y fue pues para los hijos pues un ejemplo, junto con mi madre, de coherencia cristiana, de fe, y especialmente en mi caso pienso que mi vocación sacerdotal se debe en gran parte a sus oraciones. Él pedía a Dios desde siempre, según me explicó en una ocasión, pues tener un hijo sacerdote, y pienso, él murió prematuramente a los 52 años, pues pienso que sus oraciones fueron escuchadas cuando ya pasó a la vida definitiva, y me alcanzó la vocación. Yo estaba trabajando en la universidad como profesor de antropología filosófica y no tenía ninguna idea de ser sacerdote. Pero cuando el Señor se cruza, pues se cruza. Y pienso que en ello pues tuvo mucho que ver la oración de mi padre, alentada pues por ese espíritu de la acción católica de propagandistas. Para comenzar esta exposición, quería leerles un correo de antes de ayer, 27 de marzo, a las 4:45 de la madrugada. Me lleva un correo, que yo no leí, lógicamente a esa hora, pues que decía lo siguiente. Buenas noches, acaba de fallecer mi sobrino de 17 años el pasado viernes 21 de marzo. Mi respuesta: recemos por su eterno descanso. ¿De qué ha muerto? Suicidio. Rece por él, por favor. Él nunca había ido a una misa. Yo también necesito ayuda. Así acaba el último correo que me he cruzado con esta mujer. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ahora en la comida, comentando con la familia de don Coldomari, pues salía el tema del suicidio en la juventud, que es un drama. Había además dos profesoras, una cuñada y una sobrina, pues que trabajan, están en la enseñanza y están en contacto con este mundo, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Ellos comentaban, los más mayores, decían, hombre, nosotros de mayor, pues no nos pasaban estas cosas. O sea, pues si teníamos un problema y a lo mejor era grande, pues lo superábamos. Y decía, claro, sí, pero es que para superarlo hace falta esperanza. En la bula Spes non confundit, que viene a ser como la falsilla de este congreso, Francisco dibuja un panorama de un mundo muy necesitado de esperanza, diciendo, estamos en un mundo que está mal, y hay que sanarlo, hay que sembrar esa esperanza. La tragedia de la guerra, ahora pues estábamos comentando las preguntas al señor Nuncio, pues sobre esta materia y los capotazos, ¿verdad?, que ha dado con mucho arte como buen diplomático, ¿no?, y sobre esa cuestión, pero es la preocupación que está. La disminución, dice el Papa, de la natalidad por la pérdida del deseo a transmitir la vida, se ha perdido ese deseo. La vulnerabilidad de los ancianos y enfermos en momentos de fragilidad, el abandono de los ancianos, la eutanasia. Y son termómetros que nos tienen que ayudar, dice el Papa, a pisar con los pies en la tierra, a darnos cuenta de dónde estamos. Esto no es normal. Y no acostumbrarnos a lo que no es normal. Y es que cuando nos alejamos de la fe, falta la esperanza. Dice la carta a los hebreos que la fe es el fundamento de lo que se espera, la garantía, el argumento de lo que no se ve. Claro, pues una sociedad donde no puede decir yo creo en la vida eterna, es una sociedad que está muy indefensa. Le faltan muchos resortes, muchos recursos para, como decía la cuñada de don Coldomari, pues para enfrentar los problemas de la vida y sobre todo el sufrimiento y especialmente la muerte.
No hay, como recordaba la sobrina docente, decía, la única cosa de la que podemos estar seguros es de que nos vamos a morir. De eso podemos estar seguros. Y sin embargo, vivimos a espalda de esa realidad. Hay países, incluso, por ejemplo, Dinamarca, donde está prohibido que los coches fúnebres circulen por la calle durante el día. Y además, pues van camuflados. O sea, no se ve que sea un coche fúnebre. Va tuneado, va tal, para que la cosa quede lo más disimulado posible, ¿no? Es una realidad de la que no se puede hablar. Y, sin embargo, es la realidad que todos vamos a afrontar. Como decía esta señora, que ahora ha habido un congreso el 7 y 8 de marzo en la Sant Palo Seu sobre la vida. Y entonces una que se dedica a paliativos, paliativista que se llaman, pues decía que en esta sociedad tan narcisista, hablar de morirnos está muy mal visto y es un fracaso. Los sanitarios somos los que menos lo hablamos, cosa que es muy penosa porque es estarle ocultando a la gente la realidad. Y pues eso, ella pues va a dar unas pautas de esta realidad y dice, en cualquier momento puede venirnos la muerte. De niños puede venir la muerte del lactante, que es el miedo más pavoroso de las madres. Cuando son pequeños, una muerte inesperada, quizá que se caigan de la bici. Más mayores, cuando son adolescentes, por la moto o el coche. También hay muertes esperadas. Hay niños que vienen mal y es una muerte anunciada, adolescentes que fallecen con leucemias y los ancianos. Pero la muerte se rodea de tristeza y dramatismo, tengas la edad que tengas. Siempre es algo triste. Es así porque es antinatural. Todos, cuando leemos el relato de la creación humana, ahí se explica que el ser humano es un espíritu corporeizado y un cuerpo espiritualizado y, por tanto, inmortal. Fue creado inmortal mientras estuviera debidamente integrados esos dos coprincipios vitales, por su unión con Dios, el ser humano sería inmortal. Eso se pierde cuando rompen la comunión con Dios. Y entonces, claro, la muerte es el efecto y además será el último de las consecuencias del pecado que será vencida. Tenemos el anticipo, la primicia de Jesucristo, que ha vuelto de la muerte, de la Virgen Santísima, cuyo cuerpo no está muerto, de otros justos del Antiguo Testamento que resucitaron el día de la muerte del Señor y fueron apareciéndose a los habitantes de Jerusalén para advertirles de lo que acababa de suceder, pero será algo que hasta el juicio final no sea derrotada por completo. Y es una realidad pues que a todos, como dice, todos la vivimos con dramatismo y con un rechazo. Y por tanto, es como acaba de decir el padre Koldo, es el momento de la verdad. Es donde una sociedad se enfrenta consigo misma, donde una persona se enfrenta con su realidad, cuando tiene que enfrentar un sufrimiento o cuando tiene que enfrentar su propia muerte. Y por tanto, es algo importantísimo porque no vamos a morir más que una vez y hay que procurar, como dicen esta paliativista de Cuenca, tiene una unidad de paliativos fantástica en esa ciudad y van a visitar a la gente y bueno, los van acompañando y dice, es que como es solo una vez, hay que vivirlo bien, hay que morirse bien, hay que ayudar a la gente a morir en condiciones, con dignidad, como persona, y vamos a ver qué puntos significan esa dignidad.
controlar la hora, porque no quiero yo que nos pase, que nos alarguemos. Entonces, pues vamos a procurar. Bien. Cuando faltan, dice el Concilio Vaticano II, que ese fundamento divino a nuestra esperanza en la vida eterna, la dignidad humana sufre gravísimas lesiones. Es lo que estamos hoy, parece. Lo dijo con una visión superprofética. Como saben, el concilio es un parón que hace la jerarquía de la Iglesia después de que, habiendo pasado 15 siglos de ser, como decía Benedicto, en contra de su naturaleza y por desgracia una tradición cultural, una religión estatal, desde el edicto de Tesalónica, en que los emperadores, Teodosio, Valentiniano y Graciano, era el gobierno tripartito del Imperio Romano, dijeron: se acabaron las peleas entre los católicos. Hay un problema de orden público gravísimo, pues estaban a guantazo limpio. Parroquias contra parroquias, parroquias de arrianos contra parroquias que creían en la divinidad de Jesucristo. Y entonces, pues, se plantan los emperadores y determinan que a partir de ahora, Cunctos Populos, queremos que todos los pueblos de nuestro imperio proclamen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, que es la fe en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que niegue esto queda relegado a ser ciudadano de segunda. Claro, eso puede parecer que es muy positivo, que la autoridad reconozca, pero fue muy negativo. Ha causado esas adherencias mundanas que ocasionan que ser papa, que ser obispo, sea una instancia de poder temporal. Y esas adherencias que decía Benedicto, pues han ido contaminando mucho el estamento jerárquico, hasta el punto de precipitar, después de haber pasado la querella de las investiduras, que los obispos los nombraban los señores feudales, después de que San Gregorio VII, tomara la decisión de nombrar él los obispos, que consiguió que no fueran los señores feudales. Pero claro, el Papa no tiene que nombrar a los obispos. Ese monarquismo papal que se ha creado, que los últimos 3 papas, Juan Pablo, Benedicto y Francisco, vienen diciendo que hay que cambiar el modo de vivir este tema, el ministerio petrino en el 2.º milenio, y volver a como se vivió en el 1.er milenio, donde los obispos los elegían en las diócesis. El obispo conocía a su esposa, la diócesis, y la esposa conocía a su esposo, el obispo. Y no se producía el problema que tenemos ahora, que Francisco, con ese modo castizo de hablar, llama a los obispos adúlteros episcopales. Porque la esposa es su diócesis, están mirando a otra diócesis que les gusta más. Entonces es el adulterio pastoral de los obispos. Así lo dice, pero bueno, la pena es que no haya cambiado el modo de nombrarlos, porque ese monarquismo papal pues ralentiza, colapsa la evangelización, ¿no? Igual que los obispos de carrera, igual que la exención de los religiosos. Claro, si los religiosos, por ejemplo, no dependen del obispo, sino que dependen de Roma, pues es como quien tiene una tía en Granada, que ni tienes tía ni tienes nada. Claro, entonces porque está muy lejos, no hay AVE hasta Granada, antes no había autovía, ahora sí, tal, y entonces aquello era, como tuvieras una tía en Granada, pues la ibas a ver una vez en la vida, o 2 como máximo, pero no era algo práctico, no era rentable. Entonces, pues eso, ahí se produce una serie de turbulencias eclesiológicas que han precipitado en la crisis del siglo XIV y que producen como reacción, pues, de una parte, el rechazo a la cultura cristiana del Renacimiento. Ahora se ha publicado un libro, a ver si lo tengo por aquí, que se llama La gran mentira del Renacimiento, que es de Salvador Fernández Oliva, que es un escultor. Y es interesantísimo porque, claro, explica cómo nos han metido pues, los valores paganos
en los templos, es decir, el desnudo en los templos, es decir, que pinta el desnudo en un templo, que el David, que tiene que ver con el rey David, ese señor que es un Apolo, o sea, bueno, pues va explicando muchas cosas, cómo se pasa a la oscuridad en la arquitectura de ser esas catedrales luminosas, góticas, que es como un esplendor de la gracia de Dios, y que una maravilla, pues se pasa pues esa oscuridad del Renacimiento, del Neoclásico, que es pues muy, dice, es para echar, dice este escultor, es para echar que la gente no venga a las iglesias, no venga por las parroquias, ¿no? Bueno, pues primero esa reacción del Renacimiento, después el rechazo a la Iglesia de Lutero, 1517, después el rechazo a Cristo de la masonería, que funda la primera logia masónica 1717, en la que ya la luz del mundo no es Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, es Lucifer. Y se trata de quitar cualquier vestigio de cristianismo en la cultura, en el arte, en la vida política, en la convivencia quitarlo. Y lo han hecho muy eficazmente, ¿no? Luego, pues 200 años después, en 1917, el año de Fátima, la revolución bolchevique-menchevique, el rechazo de Dios, ya no se rechaza a la Iglesia como Lutero o a Cristo, se rechaza a Dios. Y 50 años después, la revolución sexual del 68, que es el año que yo entro, bueno, al año siguiente a la universidad, y que aquello era una movida, vamos, no pegábamos un palo al agua, porque estábamos todo el día de asambleas, manifestaciones, corridas para arriba, para abajo, en el Paraninfo de la Complutense, lo pasábamos en grande, pero desde luego de estudiar poquito. Bueno, pues es ese proceso en el que se ha ido produciendo la gran apostasía y en donde ha ido cuajando una cultura que rechaza a Dios, y una cultura que no tiene a Dios es una cultura sin esperanza. Porque dice Jeremías, maledictus homo, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y en la carne cifra su fuerza, su poder. Maldito. No, eso no tiene fuste, no tiene fundamento. Y esto explica pues todas estas, que todo se desmorone, porque ante los enigmas de la vida, de la muerte, de la culpa, del dolor, el ser humano no puede solucionarlo. ¿Por qué los terapeutas hoy día curan tan poco? Estás de manera permanente ya, pues con ellos, y no, porque es una psicoterapia que es racionalista. Y al negar la dimensión espiritual de la persona, solo hay una escuela que acepte el espíritu, la de Víctor Frank, el judío, que es la logoterapia, la curación por el sentido de la vida, el sentido del dolor, del sufrimiento. Pero todas las demás niegan esa instancia. Y entonces, claro, le privas al hombre del resorte más poderoso con que cuenta para vivir su vida. Y entonces es un problema. Nietzsche, que no es ningún padre de la Iglesia, dice, en el crepúsculo el ocaso de los dioses, dice que el que tiene un porqué soporta cualquier cómo. Y es verdad. Lo que pasa es que ese porqué tiene que ser un porqué con fundamento. Y si no está fundado en Dios, eso se desmorona. Y eso lo vemos, yo lo veo todos los días al visitar a los enfermos. Todos los días visito a las 90 camas de mi hospital, del Carlos III. Y entonces tú vas viendo cómo hay personas que están rechinando en esa situación. Son un hospital de enfermos de larga duración, por lo general gente mayor, salvo algunos casos especiales, enfermedades raras, problemas de obesidad mórbida, etcétera, pero por lo general son gente mayor. Y por tanto es una vida que ya se ha vivido en gran medida y donde se ve claramente el fondo con que esa persona ha vivido. El hombre, dice la Spesalvi,
tiene, Benedicto XVI, su encíclica sobre la esperanza, tiene necesidad de Dios, de lo contrario queda sin esperanza. La verdadera gran esperanza del hombre, que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. A lo largo de nuestra vida, sigue diciendo la Espesalvi, el hombre tiene muchas expectativas, más grandes o pequeñas. Unas veces es pues la juventud, la esperanza de un amor grande, satisfactorio, la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de la vida. Sin embargo, cuando esas esperanzas, dice el Papa Benedicto, se cumplen, se ve claramente que esto en realidad no era todo. Hay el más grande de los poetas malditos, Baudelaire, dice que no hay nada peor que desear algo con toda el alma y no tenerlo, que desear algo con toda el alma y tenerlo, porque entonces ves que no llena y encima has perdido la esperanza. Y es verdad, él tenía mucha experiencia de eso porque vivía en una vida desaforada y el hombre necesita, dice Benedicto, una esperanza que vaya más allá. Es evidente que solo puede contentarse con algo infinito, algo que siempre será más de lo que nunca se puede alcanzar. Por eso, la época moderna ha desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo perfecto que se podía lograr mediante la ciencia y la política fundada científicamente. La esperanza del reino de Dios se ha reemplazado por la esperanza del reino del hombre. Y entonces, pues eso se desmorona. Estamos en la sociedad, viviéndolo, nosotros, en una sociedad en la que todas estas expectativas que se nos han propuesto, pues han venido abajo. Y claro, esto se nota muchísimo en todo lo que se refiere a los momentos que rodean la muerte, los últimos momentos de la persona. La Iglesia no ha sido insensible a estos problemas éticos que se han planteado y en el año 1995 el Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios publicó este libro, Carta de los Agentes de la Salud. Y luego, 22 años después, en 2017, teniendo en cuenta que habían habido una serie de avances tecnológicos y que la Iglesia había publicado la instrucción ya no sobre la donum vitae, sobre la fecundación in vitro, sino la dignidad de la persona, en 2008, pues en 2017 publicó este libro. A mí me llama la atención, yo no sé cuántos sanitarios habrá aquí, pero en un congreso que hubo hace unos pocos meses en el Valle de los Caídos de médicos católicos, me pidieron que diera una charla. Y entonces le fue la charla sobre este documento. Lo primero que hice fue preguntar, de los presentes había médicos de todo el mundo, de Paraguay, de Argentina, de Estados Unidos, de todas partes había. ¿Quiénes conocen la Carta de los Agentes de la Salud? No pregunté quiénes la habían leído, sino quiénes lo conocen, saben que existe ese libro. Había dos. ¿Qué quiere decir? Es un problema, porque es un documento fantástico, donde es un código de ética, una deontología profesional sanitaria, hecha por unos tíos que conocen muy bien el paño que están tratando, y entonces en el cuerpo del escrito aparecen los argumentos humanos, los argumentos antropológicos, que puede reconocer cualquier persona medianamente abierta a la verdad. Y a pie de página, las citas de documentos del magisterio, de declaraciones del magisterio, donde esas ideas están presentes, para que los creyentes sepan que además eso es magisterio de la Iglesia. Está dividido en tres partes: el engendrar, el vivir y el morir. Y entonces, pues,
La verdad es que es un documento súper enriquecedor, pero claro, la pena es que ha habido un fallo, como pasa muchas veces, a la hora de transmitir, ¿no? Y pues en este documento se tratan mucho de los problemas éticos con los que nos estamos encontrando, cuando uno tiene un abuelito, una abuelita, una persona con una enfermedad, con algo, una cosa grave, que va viendo ya un deterioro. Pensad, por ejemplo, temas de Alzheimer, temas de deterioros cognitivos ya muy profundos, que entonces va tratando todas esas cuestiones, haciendo ver pues, que hay que tener unas pautas éticas básicas para no estar empanados, ¿no? Para que no dejar que nos tomen el pelo y nos maten a nuestros seres queridos sin darnos demasiada cuenta. Trata el tema de la muerte y los trasplantes, como tiene que haber una certeza de que el paciente ha fallecido antes de aplicarle los protocolos para el trasplante. Habla de que para tener esa certeza moral, hoy día la medicina entiende que tiene que haber una cesación total de toda actividad cerebral, en el cerebro, en el cerebelo y en el tronco encefálico. Habla de morir con dignidad, que no es ni prolongar la muerte en un ensañamiento terapéutico, ni adelantarla, porque para que no sufra, siempre con la excusa, es que ya el abuelito, esta vida no merece la pena ser vivida. ¿Y usted quién es para decir eso? Lo que hay que hacer es acompañar al paciente para que, si tiene un dolor, pues, quitárselo o bajárselo, para que siempre, como dice esta paliativista, las peticiones de eutanasia que ellas se han encontrado, es un equipo de 5 mujeres, pues son siempre una petición de atención y de ayuda, ante un miedo al dolor, que en cuanto desaparece, y muchas veces ese dolor no desaparece, y nos hemos encontrado casos en que una persona no reaccionaba a la analgesia, y era porque tenía una inquietud, una zozobra, un desasosiego interior por una serie de problemas que no había resuelto, que en cuanto vino el asistente social y le ayudó a enfocarlo, desaparecieron los dolores. Entonces, por otra parte, explica este Código de Ética Sanitaria de la Iglesia que se puede renunciar a tratamientos inútiles, pero sin interrumpir las curas normales. Es decir, no se puede, si hay una analgesia, una sedación, no una sedación para provocar la muerte, sino para evitar que la persona esté sufriendo, no se puede suprimir el agua, la alimentación, el oxígeno, es decir, las curas normales, salvo que estén contraindicadas. A veces hay un paciente que si se le da de comer se puede broncoaspirar, hay situaciones en las que tienes que recurrir pues, a otros procedimientos porque no admiten determinar, pero no puede ser. Dice, oiga, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver, usted me dice que va a sedar a mi abuelita para que no sufra, ¿vale? ¿Y por qué le ha quitado el oxígeno? ¿Y por qué le ha quitado el agua, que va a morir de sed? ¿Y por qué le ha quitado el alimento? ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Eso no se le niega a nadie, ¿eh? Eso es como el vino fino. Hay un sacerdote amigo mío que fue un día a ver, estamos hablando de Jerez de la Frontera, a ver a una persona muy reticente a lo religioso. Entonces, el pariente le pidió que fuera a verlo, a ver si conseguía confesarlo, tal. Lo recibió, accedió a recibirlo, y entonces, fue dándole un rechazo detrás de otro, hasta que que es muy de allí, que conoce muy bien la mentalidad, le digo, bueno, y no me va a invitar ni a un fino, ni a un vinito. Y dice, eso no se le niega a nadie, siquiera a un cura. Entonces, pues, eso no se le niega a nadie. Bueno, pues el agua, la alimentación, la oxigenación, las curas normales, eso no se le niega a nadie, no debemos permitirlo. Así lo dice muchísimas declaraciones de los papas y bien.
Hay que morir con dignidad, requiere asistir a la gente hasta el final natural, con compasión, con profesionalidad, para prestar la ayuda clínica, la ayuda psicológica, la ayuda espiritual que le permita en lo posible aceptar y vivir su muerte, contando con esa presencia amorosa, que es lo que el paciente necesita. La gente cuando se va a morir sabe que se está muriendo. Los jóvenes, además, que no se cortan un pelo, lo dicen. Pero lo saben que están muriéndose. Entonces, los que están con miedo son los familiares, que tratan pues no se sabe de qué, porque le hacen muy flaco servicio cuando le impiden pues que pueda recibir los sacramentos, que pueda prepararse a bien morir, ¿no? Con esa confianza, con esa esperanza, que sería una compañía, una presencia amorosa, eso permite al paciente, permite a su familia superar el rechazo, superar la angustia, superar ese momento difícil. Habla también este documento de la sedación y los analgésicos, la medicina paliativa, y en la que hay que tener en cuenta también que el enfermo haya satisfecho sus obligaciones humanas, espirituales, morales, familiares, que a veces pues, hay cosas que hay que resolver antes de morirse, ¿no? Cuantísimos líos se crean en las familias por no haberlo hecho bien. Y no deben suspenderse, como ya he dicho, los cuidados esenciales. Hay que decir la verdad, con tacto, no con tacto, sino con delicadeza, al moribundo, para que pueda prepararse. La eutanasia es una derrota de quienes participan en ella. No cabe que una persona coherente coopere en modo alguno, y porque son peticiones en el fondo de asistencia, de afecto, en un contexto de maltrato emocional que te está culpando por vivir. No olvidemos que una sociedad que dice que una vida con sufrimiento no merece la pena ser vivida, es una sociedad que te está culpando. Y cuando hay un maltrato, todos sabemos que el efecto primero que produce el maltrato en la víctima es el síndrome de Estocolmo, que hace que uno se sienta culpable de vivir, se sienta culpable de estar siendo un gravamen a la seguridad social. Pero chiquillos, si has estado cotizando toda tu vida, ¿qué gravamen ni qué vaina? Un gravamen a tu familia, pero tú sabes el bien que les estás haciendo, dando un testimonio, rezando por ellos, dejando claro que aquí estamos de paso, que esta vida no es el final. Hay muchas enseñanzas por parte, yo me he fijado en los 3 últimos papas, a propósito de esta esperanza. Francisco, por ejemplo, dice en la bula Spes non confundit, que es una frase de la carta al capítulo 2, me parece, de la carta a los romanos, dice que es la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. Porque es la esperanza la que nos da fortaleza para afrontar el dolor, para afrontar los problemas de la vida. Y ahí es donde es fuente la fe de serenidad, de paz, de esperanza, cuando se ven las cosas con esa confianza en Dios. Los antiguos lo reconocían. Santo Tomás de Aquino comenta cómo Aristóteles, cuando ya era anciano, y escribe la Ética a Nicómaco, que es un tratado de ética, por tanto una cosa muy humana, muy antropológica, con una experiencia vital, dice que el fin, el motivo, es lo primero en la intención, en la motivación, y lo último en la consecución. Es decir, que una persona necesita esa motivación para luchar, Y este es el punto que tenemos que plantearnos con los seres que nos rodean a la hora de ayudarles en los momentos del dolor. Kiko Argüello me ha dado el primer aviso. Entonces, como los toros. Entonces,
pues hay que ir ya acabando con la pieza, ¿no? Kiko Argüello dice, que es el iniciador del camino neocatecumenal, que la mayoría de las tonterías que hacemos en la vida es por miedo a la muerte, miedo a sufrir. Tengo miedo a sufrir y me divorcio. Tengo miedo a sufrir y... va a depender cómo tratemos a la gente precisamente de esa actitud, ¿no? Decía, dice Jesús ben Sirá, el Siraci, del autor del Eclesiástico, es el libro que se escribe en el año 170 aproximadamente antes de Cristo, para formar a las nuevas juventudes en el momento de la invasión de la cultura pagana helenista en Palestina. Y entonces pues hace como una recopilación de la sabiduría del pueblo de Dios, y ahí dice: memorare novissima tua et in eternum non pecabis. Acuérdate de tus novísimos. Ten muy claro en tu cabeza, mira a la eternidad y no pecarás. No te equivocarás, no te apartarás del camino. Pues cuando llega el dolor, que llega, como dice una vasca de Zarauz, Sor María Cristina de Arteaga Falguera, que murió en 1984, una monja jerónima española, escritora, historiadora y poeta, dice en un himno que utilizamos en la liturgia de las horas de las laudes del lunes de la primera semana, dice: mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste, Señor, para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar con mis ojos te veré y mi llanto cesará. El Vaticano II pues insistió mucho en ese documento que resume todo, es como la falsilla de todo el Vaticano, la Lumen Gentium, que es la Constitución sobre la Iglesia. Pues en el capítulo séptimo, dedica del número 48 al 51, a hablar de esa tensión escatológica con que hemos de vivir. Recuperar ese sentido de eternidad con el que hemos de vivir. En los ejercicios ignacianos siempre pues, se recuerda, en la segunda parte, de las 5 partes de los ejercicios, en la segunda parte, pues todo el tema de los novísimos, porque es algo que nos ayuda muchísimo. Y esto, a las personas que llegan a los momentos de fragilidad, tienen que pensar, como decía Jesucristo en el sermón escatológico: levate capita vesta, levantad vuestra cabeza cuando veáis estos acontecimientos dolorosos, porque eso es señal de que se acerca vuestra liberación. Es decir, es levantar la cabeza, saber a quién vamos a encontrarnos, que nos vamos a encontrar con el que ha dado su vida por nosotros. Ese juez supremo está de nuestra parte, está a nuestro favor, y esto hay que transmitírselo a la gente. San Pablo dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por corazón de hombre lo que Dios nos tiene preparado si le amamos. Y hay que transmitírselo. ¿Cuántos libros hay ahora de experiencias cercanas a la muerte, de gente que ha muerto, por así decirlo, cardiovascularmente, pero que no ha muerto del todo, y entonces pues, han tenido pues, esa experiencia luminosa, gozosísima, de un estado del que no querían irse ni hartos de whisky? Y que cuando les han dicho no, tienes que regresar, porque te quedan asignaturas pendientes, como vaya faena, con lo bien que estaba aquí, como dice San Pedro, que bien se está aquí, Señor. Hay que a la gente pues ayudarle en su esperanza. Juan Pablo II decía mostrarles la muerte como un paso al encuentro con Dios, el valor del sufrimiento unido a Cristo. Esto a mí me pasa mucho. Una persona que está quejándose, hay que ver, y cómo me pasa a mí esto y tal. ¿Y usted ha pensado que a lo mejor alguien de su familia lo necesita o la necesita? Se quedan.
Si ese sufrimiento, ¿por qué no se lo ofrece al Señor? Por ese nieto, por esa persona que a usted le preocupa porque está mal enfocada, que me ha dicho que... La importancia de la fe y la oración, de los medios espirituales en estos momentos, la importancia del acompañamiento es fundamental. La grandeza de una sociedad está determinada esencialmente, dice Benedicto, por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Si falta la capacidad de consolar, el Papa explica que consolatio viene de consolatio. El que está solo, que ya no lo esté, porque esté con. No hace falta grandes cosas, hay que estar, hay que orar por la persona, hay que darle cariño. Esos enfermos que parece que están en coma y que no se enteran, vaya que sí se enteran. Tú acaríciale la mano, tú que note que estáis ahí acompañándolo, que no está solo, porque el enemigo se vuelca. Y también Jesucristo echa el resto a través de su iglesia, sobre todo con la unción de los enfermos. No os podéis imaginar lo de la unción, eso que es lo que es. Es impresionante. Gente que no quería morirse ni de broma, acepta su muerte y se muere en cuanto le das la unción. Gente que no tenía que morirse porque no está preparado, de pronto resucita, como me pasó a mí, que llego al ese y me llaman las enfermeras. Venga aquí, padre. Vaya a ver el Aldela 8. Pero usted ya habrá fallecido, ¿no? Vaya a verlo. Y estaba el tío leyendo el periódico. Y el día anterior estaba muerto, perdido. No estaba preparado. La unción es, entonces, uy, tal, a ver si se va a asustar. Lo que se va a llevar a un susto de muerte, como no le ayudes a prepararse. Y luego, además, como pasa en mi hospital tenemos un celador que ve a los difuntos que se quedan, lo que se llaman los fantasmas, las almas errantes, gente que ha muerto, que está en el purgatorio, pero que no sabe ni dónde está, porque no está preparado, está pegado a la vida, está tal. Y entonces ahí es frecuente pues, que haya personas que no se quieren ir, y entonces están allí. Y entonces ha llegado el celador, entra en la habitación, se pega un susto de cuidado, porque los ve. Y entonces vuelve, se va a la habitación de los estos, se hace un ovillo, y hasta que no le ayudamos, porque además es ateo. Y entonces, claro, es un ateo que tiene unas experiencias muy curiosas. Pero bueno, es lo que le pasa. Y entonces yo aprovecho esto para decirle a los enfermeros, los auxiliares, los celadores, avisadme, que luego se nos quedan. Y lo entienden perfectamente. Y entonces, en cuanto llega una planta y pregunto, ¿hay alguno que esté así un poco malito? Inmediatamente, padre, vaya tal y cual y no sé qué. ¿Por qué? Pues porque es vox populi en el hospital, que luego se nos quedan. Y como no soy yo el testimonio, sino que es el celador, el ateo, pues no hay la menor duda de su credibilidad, porque no es parte interesada. Bueno, no sé si quería decir alguna cosa más. Creo que he dicho bastante las preguntas. Y bien, lo dejamos ahí porque es la hora. Un aplauso, ¿verdad? Muchas gracias. Padre Javier Luzón, muchísimas gracias por esta conferencia, porque se dice que no solo hay que decir las cosas, sino que ayuda también y mucho saberlas decir. Y yo creo que el Padre Javier Luzón sabe comunicar. Muchísimas gracias. Vamos ahora a las preguntas, al turno de preguntas. Yo, como no veo ningún organizador, que me digan cuándo tengo que acabar, porque así pues empezamos. Padre, la primera pregunta, dicen, al hacer caso a los médicos, ¿han cometido un pecado los familiares de los enfermos sedados? ¿Qué tipo de pecado grave se refiere a esta cuestión, esta persona? Vamos a ver, para que haya un pecado tienen que darse las condiciones para que cometer un pecado, que es materia, que aquello sea... No te había visto, no se había visto. Materia, advertencia moral, o sea, que uno sepa que eso está mal,
y luego que uno lo haya consentido. Si resulta que uno le cuelan un gol, no sabe que eso que está proponiendo el sanitario no es correcto, pues para picar no. Si uno además no ha caído en la cuenta de que eso es inmoral, pues no hay pecado. Si uno a lo mejor no le han dado, como en muchas ocasiones, que no te dan cancha, no te permiten que seas tú quien decide, sino que te lo dan como cosa hecha y no ves la posibilidad de oponerte, o lo has intentado y no lo has conseguido, pues en esos casos no hay pecado. Lo que sí conviene, y es por lo que lo explico, es conocer un poquito estas cosas que explica la Iglesia para no estar empanados, y saber pues prevenir, ¿no? Muchas gracias. Padre, además de esta persona, además de felicitarlo por su conferencia, dice, conforme nos acercamos a la muerte, por transferencia, pensamos en el final de los tiempos, los nuestros y los de todos, de esta sociedad en descomposición como nuestro propio cuerpo. ¿Cuáles son las ideas suyas sobre dicho final universal y cómo sostener nuestra esperanza en este final? Ahí es nada. Pues vamos a ver, en este libro, el Quo Vadis Ecclesia, explico precisamente cómo se ha ido produciendo ese proceso de descomposición, la responsabilidad que ha tenido la Iglesia en esto, que hemos tenido nosotros, y cuál es el remedio, que es la segunda parte, que es una nueva evangelización que es evangélica, como lo hacía Jesucristo y los apóstoles, no como a veces lo hacemos ahora, que ni hablamos del pecado, ni sanamos, ni liberamos, etc. Entonces, en el capítulo 4 de ese libro se explica, después, en el capítulo 1 se explica la gran apostasía, cómo se ha producido esta desmoralización, la implantación del antidecálogo, los 10 mandamientos al revés. Eso es lo que es obligatorio ahora. Y el que va contra eso comete un delito. Pues hay gente en la cárcel por rezar delante de una clínica, en un abortorio, etc. En el capítulo 4 se explica qué dicen la Escritura sobre los momentos que estamos viviendo y que vamos a vivir, qué dicen los santos que han sido profetas, hay muchos, se citan muchos santos en la historia de la Iglesia, qué ha dicho la Virgen Santísima en su Agenda 1830. Sabéis que en la historia de la Iglesia ha habido 9 apariciones marianas hasta 1830. Una de ellas ha sido, que tenemos aquí en España, la de Zaragoza, y la que tenemos en Cubas de la Sagra, en Madrid. Entonces, pues, bien. Primero fue el Pilar, luego fue en Roma, allí para la iglesia Santa María Maggiore, etc. Después de esas apariciones, que han sido muy puntuales, muy pocas, la del Rosario a Santo Domingo de Guzmán, la del Escapulario del Carmen a San Simon Stock, las 2 en el siglo XII, luego pues las de estas de Cubas de la Sagra, después la del Tepeyac, Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, etc. Y luego hay una cosa que es insólita, que nunca ha sucedido, que es que de pronto cada 10 años la Virgen se aparezca en un lugar distinto desde 1830. En contra de la Agenda 2030 está la 1830 de la Virgen. Los malotes pues están en su rollo del 2030 y la Virgen está en otra historia. Entonces ahí ha habido apariciones preciosas, la Medalla Milagrosa, la Salet, la Lourdes, luego, aquí vienen, ¿no? Esto lo ven ahí y ya está. Y a partir de 1960, no ya cada 10 años, sino simultáneamente en muchísimos lugares a la vez, diciendo que ya el momento es inminente y que va a haber una gran purificación, que nuestro Señor explica. Si les interesa de qué va ese asunto, pues lean primero Lucas 21, que es lo más completo, después Mateo 24 y después Marcos 13, que son las 3 expresiones del sermón escatológico de Jesucristo una semana antes de la Semana Santa. Entonces, pues esa es
la cosa. Sí, muy bien. Hay algunas otras preguntas muy interesantes sobre recibir la unción en momentos de crisis, aunque no sea al final, si usted... Bueno, la unción se debe recibir, son las indicaciones que aparecen en el ritual y en el Código de Derecho Canónico, cuando hay un peligro de muerte, sea por enfermedad o por ancianidad. Por fragilidad propia de la ancianidad se puede recibir, porque claro, hoy que le damos a una persona de 65 años, que está como una rosa, para irse a ligar, y que le estés dando la unción, pues hombre, como que no. Antes de irse de vacaciones. Antes de irse de vacaciones, ¿no? Pues como que no. O sea, tiene que haber un peligro. Que me voy a operar, que me han dicho que tengo una recidiva de un cáncer de no sé qué y tal, y me van a tener que... Unción. Yo cuando me dijeron que tenía un cáncer, aquí está testigo mi párroco, que le pedí, ¿me puedes administrar la unción, verdad? Y él amabilísimamente me dio la unción sobre la marcha. O sea, tiene que haber un peligro, no es por cualquier nimiedad. Sí, y hay algunas más, pero ya me dicen que tenemos que dar paso a otros contenidos de esta tarde, porque la tarde está muy interesante. Muchísimas gracias, Padre Javier Luzón, y a todos ustedes.